Muy bien, entonces, bien, recordando un poco las unidades del curso, recordemos que el curso está dividido en 3 unidades. La primera unidad, que es la que estamos tratando ahora, es el tema de los autómatas finitos, ¿no? Que son algoritmos computacionales para reconocimiento de lenguajes y ciertas operaciones a nivel computacional, ¿no? En realidad son máquinas abstractas, como lo habíamos definido, dentro de las cuales en esta unidad hemos visto los autómatas finitos deterministas, después hemos visto los autómatas finitos no deterministas, cómo se, cómo se hace una conversión de los AFN a los AFD. Hoy día vamos a ver un caso especial de los AFN, perdón, que se llaman los autómatas finitos no deterministas con transiciones epsilon, ¿no? La próxima sesión vamos a ver lo que son expresiones regulares, que es otra forma de expresar este tipo de autómatas. Y de ahí nos quedarían 2 temas más para terminar esta unidad, que son los autómatas a pila y la máquina de Turing, ¿no? La máquina de Turing, digamos, vendría a ser el corolario de toda esta unidad. Después de eso pasamos a la unidad número 2, que se llama inteligencia artificial, donde vamos a ver algunos conceptos de inteligencia artificial. Y vamos a ver, enfocarnos en qué es, por ejemplo, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, algunos algoritmos para lo que es la regresión lineal simple. Vemos, por ejemplo, también lo que es árboles de decisión, aprendizaje no supervisado, KN vecinos. Entraremos a ver un poco sobre redes neuronales. Vemos conceptualmente, vamos a ver qué son las redes neuronales, cómo se puede programar las redes neuronales, y por ahí vemos algunas librerías que se usan en este campo. También hay una exposición que ustedes van a tener que hacer respecto a estos temas de inteligencia artificial, donde van a tener que hacer una demostración en Python, ¿no? Y la tercera unidad al final del curso, que trata principalmente ya sobre lo que es robótica, ¿no? En su definición formal de lo que es la robótica, qué son los sensores, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo son los sistemas de control dentro de la robótica. Un poco, eso es para ubicarnos dentro del curso. Entonces seguimos en la unidad 1 y vamos a ver este tema de transiciones, autómatas finitos con transiciones epsilon, ¿no? También se pueden llamar epsilon o transiciones lambda. Es indiferente, ¿no? En este caso, recordemos que el epsilon o el lambda representan a la palabra vacía, ¿no? O sea, aquella palabra que no tiene ningún símbolo. Bien, entonces, ¿me escuchan, Adelita? Sí, profesor, se escucha bien. Ya, gracias. Bien, entonces, acá hay una definición de lo que son las AFN con transiciones epsilon o lambda. Dice que es un nuevo tipo de autómatas finitos no deterministas, pero que tiene una característica, que tiene transiciones lambda. O sea, entre estados vamos a encontrar flechitas, transiciones, que van a hacer que los estados de un autómata puedan cambiar de manera automática, de manera espontánea, como dice acá, a pesar que no se lee ningún símbolo. Recuerden que en un autómata finito determinista o no determinista estándar, para que haya un cambio de estado, tiene que leerse un input, una entrada, y a partir de esa entrada se encontrará una flecha que te lleve hacia otro estado. En este caso, vamos a encontrar que cuando se llega a un estado y se encuentra que ese estado tiene una transición lambda, pues automáticamente el autómata salta hacia el otro estado también, sin la necesidad de leer ninguna entrada. Esta es otra forma especial que
que no expande, dice, los lenguajes que puede reconocer un autómata, ¿no? Sino que es un formato especial que también se presenta cuando una máquina cambia automáticamente de un estado a otro sin transiciones de entrada. Bien, para entenderlo mejor, tenemos un ejemplo acá. Bien, entonces en este ejemplo tenemos un autómata que tiene los siguientes estados, donde podemos encontrar el siguiente símbolo. Perdón. El siguiente símbolo, ¿no? Este símbolo, estos son los símbolos epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el estado tiene una transición epsilon, ¿no? Como en este caso, automáticamente, sin necesidad de que se lea ningún estado, va a saltar para acá. Quiere decir que es como si tuviéramos dos estados en uno solo, ¿no? Aquí tenemos otra transición, quiere decir que si, por ejemplo, estamos en el estado Q4 y se recibe un punto como entrada, entonces el estado 4 saltará al estado 3, ¿no? Pero al llegar al estado 3, automáticamente también se salta al estado Q5. Bien, entonces, a pesar que no se lee ningún símbolo, la transición viene a realizarse de manera espontánea. Bien, a eso se refiere ese tipo de autómatas. También vamos a ver cómo se hace la transición o la conversión de este tipo de autómatas que tienen este tipo de transiciones epsilon hacia un estado, hacia un autómata AFD, que es lo que al final terminaríamos programando. Y veríamos un ejemplo al final. Bien, entonces vamos a analizar un poco este ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos una cadena. Vamos a trabajar aquí con una cadena que es la cadena, por ejemplo, 0.45. Esa es la cadena. Esta cadena tiene 4 símbolos: el 0, el punto, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, todo autómata comienza desde el estado inicial, que en este caso es Q sub 0. Partimos de Q sub 0. Entonces, es como si encendiéramos una máquina, ¿no? Presionamos el botón de encendido y arrancamos en Q0. Inmediatamente, este autómata al encontrar Q0 ve una transición epsilon y todavía sin leer ningún símbolo, automáticamente salta para acá, ¿no? Salta para acá. Quiere decir que el autómata está en esos dos estados, ¿no? Está en estado en Q0 y también está en el estado Q1. Bien, entonces ahora se lee el símbolo 0. Si se lee el símbolo 0, entonces vamos a analizar las transiciones para entrada 0 para esos dos estados. Entonces, en los dos estados, fíjense que el Q0 no tiene transición para la entrada 0, por lo tanto, va a desaparecer ese estado. Bueno, no se va a tomar en cuenta ese estado. Bien. Y para el estado Q1, si hay un 0, entonces tenemos acá, va a recibir todos los números de una cifra. Si está en Q1 y recibe un 0, se va a quedar en Q1. Pero también, si está en Q1 y recibe un 0, salta hacia Q4. Entonces, después de recibir este 0, el autómata está en esos dos estados. Está en esos dos estados. Bien, ahora se recibe un punto.
el siguiente símbolo a leer es un punto. ¿No? Entonces, este punto, vamos a ver las transiciones y vemos que tanto en el estado Q1 como en el estado Q4 hay una transición para el punto, ¿no? Acá tenemos la transición punto y eso hace que el autómata salte de Q1 a Q2. Por lo tanto, aquí estaremos en Q2 y aquí estaremos en Q3. Pero Q3 tiene una transición para epsilon, o sea, automáticamente y de manera espontánea, el autómata también se posiciona en el estado Q5. Entonces, después de leer el símbolo punto, el autómata estaría en los estados Q2, Q3 y Q5, ¿no? Fíjense que este tipo de autómatas salta en varios estados. Después se lee el símbolo 4. El símbolo 4. Pues vamos a analizar qué ocurre para las transiciones del símbolo 4. Si estoy en Q2 y entra el símbolo 4, entonces salto a Q3, ¿no? Por lo tanto, al saltar de Q3, ya dejaría de estar en este estado. Si estoy en Q3, entonces acá hay una transición que me permite quedarme nuevamente en el estado Q3 ante el símbolo 4. Entonces me quedo en Q3, ¿no? Q5 no tiene transiciones, se elimina, pero al quedar otra vez en Q3, salto a Q5. Quiere decir que después del símbolo 4, estoy en dos estados. Bueno, el autómata está en dos estados, en Q3 y Q5. Y para terminar de analizar esta cadena, cuando se lee el símbolo 5, entonces el autómata que está en estos dos estados, esto vuelve a quedarse en Q3, Q5 no tiene transiciones para el símbolo 5, se elimina, muere ese hilo, pero como aquí hay otra transición epsilon, Q3 también pasa a Q5. Entonces quiere decir que después de analizar esta cadena, los estados finales son Q3 y también Q5, ¿no? Y como vimos en los AFN, basta que uno de estos dos estados sea un estado de aceptación para que esta cadena sea aceptada. Bien, entonces de esa manera trabajaría este ejemplo de un autómata finito no determinista con transiciones epsilon. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este ejemplo, en la parte de arriba tenemos un AFN que permite buscar palabras como web y también palabras eBay, ¿no? Este es un analizador léxico, ¿no? Ya hemos visto unos ejemplos anteriormente. Entonces, en este caso, fíjense que en este AFN que partimos desde el estado 1, cuando se quiere analizar alguna cadena, una palabra, por ejemplo, vamos a analizar la palabra web, ¿no? Vamos a ver si la palabra web va a ser aceptada por ese autómata. Bueno, ya sabemos que sí, porque acá lo podemos ver, ¿no? Pero queremos saber cómo son los saltos de los estados. Entonces, siempre partimos desde el estado 1, en este caso, ¿no? Está en estado 1 y se lee el símbolo W, ¿no? Si se lee el símbolo W, bueno, dado que es una FN, el autómata ante cualquier símbolo del alfabeto se va a quedar en 1 y acá hay una W, entonces salta a Q2. Quiere decir que ante la entrada W, el autómata estará en esos dos estados, 1 y 2. Después tenemos la entrada E, ¿no? La entrada E. La entrada E me permite hacer una transición también, ¿no? Entonces, si estoy en estado 1, y entra una E, me quedo en estado 1, y también acá hay una transición de E hacia 5. Y acá hay otra transición, E desde 2 pasa a 3.
Quiere decir que después de haberse leído esos dos primeros símbolos, la W y la E, el autómata va a estar en estos tres estados, 1, 5 y 3. Después, por último, leemos el símbolo B, ¿no? El símbolo B. Y ese símbolo, vamos a ver para cada una de las transiciones, si estoy en 1, me quedo en 1 otra vez porque acepta todos los símbolos del alfabeto. Si estoy en 5 y hay una B, cambio a 6. Y si estoy en 3, cambio a 4, ¿no? Entonces quiere decir que después de haber leído esos tres símbolos de entrada de la palabra web, el autómata termina en tres estados, en el 1, en el 6 y en el 4. Y por lo tanto, dado que el 4 es un estado de aceptación, entonces esa palabra pertenecerá al lenguaje de ese autómata. Eso es lo que así trabajaría en AFN normal. En el caso de la parte inferior, también es un autómata equivalente al de arriba, ¿no? Vamos a analizar la misma palabra web. Entonces, vamos a ver acá. El autómata comienza siempre en el símbolo, vamos a ver aquí, en el símbolo, en el estado 9 en este caso. Partimos acá. Entonces, antes de leer ningún símbolo de esta cadena, partimos desde 9. Pero aquí vemos, a diferencia del de arriba, que hay transiciones epsilon. Quiere decir que apenas llegue al estado 9, el autómata va a pasar al estado 1 y al estado 0, de manera espontánea, sin necesidad de que haya ingresado algún símbolo o que se haya leído algún símbolo. Entonces, en este ejemplo, partimos del estado 1. En este ejemplo de abajo, estamos partiendo de 3 estados, ¿no? Entonces, las transiciones epsilon permiten justamente hacer ese cambio de manera automática, de manera espontánea. Bien, entonces vamos a leer el primer símbolo, que es el símbolo W. Entonces, el símbolo W vamos a analizar para cada uno de los 3 estados. El 9, al recibir el símbolo W, se queda otra vez en el estado 9, dado que aquí el W pertenece al alfabeto. Ese 9, a su vez, me lleva a los estados 1 y 0, ¿no? Pero también el estado 1 ante la entrada W me lleva al estado 2, ¿no? Y aquí no hay transición W, este hilo moriría, pero otra vez se va a activar porque la transición del estado 9 baja al estado 0. Entonces quiere decir que en este caso, después de haberse leído el símbolo W, el autómata está en los estados 1, 2, 9 y 0. Bien, después vamos a leer el siguiente símbolo. El siguiente símbolo es el símbolo E, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comenzar por aquí. Estoy en el estado 2, hay una transición para la entrada E. Eso hace que el autómata pase al estado 3. Por lo tanto, ese 2 ya no va a estar el autómata ahí. 1, en el 1 ya ante la entrada E no hay transición, por lo tanto este hilo muere, ¿no? Aquí estoy en el estado 0, hay una entrada E, paso al estado 5, entonces este estado ya deja de estar ahí, pero como la E también, estoy en el estado 9 y la E pertenece al alfabeto, llego a 9, y como en 9 hay transiciones epsilon, entonces voy a saltar otra vez al estado 1 y al estado 0, ¿no? Entonces, ante esos dos símbolos de entrada, fíjense que el autómata ahora está en 5 estados, en 1, 9, 0, 5 y 3, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar acá. O sea, este es un estado que está persistente, estos 3 estados, como si fuesen uno solo, ¿no?
como si fuese un superestado. Y para terminar, vamos a leer el símbolo B. Al leer el símbolo B, entonces del estado 3 pasa al estado 4, ¿no? Entonces ese estado ya dejaría de estar. Y del estado 5 pasa al estado 6. Entonces aquí pasa al estado 6. Esos dos estados mueren el hilo. El 9 vuelve a quedarse en el 9 y el 9 automáticamente me lleva otra vez al 0 y el 1. Entonces, ahora, después de haber leído la palabra web, el autómata con transiciones epsilon estaría en 5 estados, que son los que se ven ahí. Entonces, si vemos estos dos ejemplos de este AFN regular y este AFN con transiciones epsilon, vemos que estos tres estados que estoy mostrando aquí funcionarían como un conjunto parecido al de acá, ¿no? Bien, esta forma de trabajar con los estados, con las transiciones epsilon, permite dar algunas ventajas en el diseño de un autómata, ¿no? Que me permite, por ejemplo, tener varios caminos que se van ejecutando a la vez. La forma formal, la notación formal de ese tipo de autómatas se da a través de los 5 campos, dado que es un autómata finito estándar, los 5 campos que hay que definir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 campos? Q, el conjunto de estados que tiene el autómata. Sigma es el alfabeto que acepta. Delta es la transición que está dada a través de las transiciones de manera individual o a través de un diagrama de transiciones o una tabla de transiciones. Q sub 0 es el estado inicial y F es el conjunto de estados de aceptación. Entonces ya hemos analizado el diagrama de transiciones y ahora vamos a pasar a la tabla de transiciones, ¿no? En la tabla de transiciones, el símbolo epsilon, que es la transición espontánea, se va a tratar como un símbolo de entrada, ¿no? Por ejemplo, estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo epsilon, entonces paso a Q sub 1, ¿no? Además, si recibo las transiciones más y menos, también llevo a Q sub 1, ¿no? Y ante los otros símbolos de entrada, no hay transición, por lo tanto, quedaría el símbolo vacío, ¿no? Entonces, de esa manera, puedo ir llenando este cuadro de la tabla de transiciones. Bien, si se dan cuenta, es lo mismo prácticamente de lo que hemos estado viendo hasta las últimas clases. Y después de eso, bueno, vamos a ver cómo convertir este tipo de autómatas en algo que sí se pueda programar, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que los autómatas finitos no deterministas no se pueden programar porque hay varios hilos que van apareciendo, cada hilo requiere de su propia ejecución de transiciones y a veces eso requiere que varios núcleos de procesadores se vayan a ejecutar en paralelo, pero a veces no sabemos si tenemos 1, 2, 3 o 4 o 5 hilos o 0 hilos. Por esa razón no se pueden programar. Para eso tenemos que convertirlo a un equivalente que sería un autómata finito determinista. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un autómata finito no determinista con transiciones epsilon. Bien, entonces, a ver, Vero, ¿estás ahí, Verito? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, Vero, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Digamos que esta es una máquina, ¿no? Es una máquina de estados. Y digamos que yo enciendo la máquina. Entonces, al encender la máquina se ubica en el estado inicial, que sería el estado 0. el estado 0, muy bien. Pero al llegar al estado 0, además, de forma espontánea, inmediatamente, sin leerse ningún símbolo, ¿a qué otros estados va a saltar el autómata? A1, A 1, que hay una presión A4, epsilon.
A De 4. 1 salta a 4. A 2. A 2. Nada más. Nada más, segura, ¿no? Y a Porque 7. después la transición. Y a A 7. 7. ¿O no? También. También, ¿no? También. 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 Gracias, Berito. Entonces, quiere decir que apenas yo enciendo el autómata, digamos, el autómata comienza a funcionar. Bueno, no es que lo encienda, ¿no? Es un decir nada más, ¿no? Este es un algoritmo. Entonces, apenas se inicia la máquina de estados, el autómata va a comenzar en 5 estados en este caso. En 0, en 1, en 2, en 4 y en 7. Bien. Entonces, ahí estaría esperando que se ingrese alguno de los símbolos. Muy bien. A ver, siguiente voluntaria. A ver, Vero, ¿quién más está? Está Adela. Dígame, profesor. Adela, ¿cuál sería el alfabeto de este autómata? Que terminen en A, B. Bueno, en B en realidad. En A, B, B. No, ¿cuál es el alfabeto? El alfabeto es, ¿qué símbolos acepta este autómata? A, B. AB nada más, perfecto. Sí. Muy bien, y el estado final, esta aceptación sería el 10, ¿no? Entonces, este es un autómata finito, gracias a Elita, no determinista, que acepta cadenas de A y B, pero que tiene varias transiciones epsilon, estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir este autómata finito no determinista con transiciones epsilon en un AFD. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las cláusulas respecto a epsilon para cada uno de los estados del autómata, ¿no? Determinar las cláusulas respecto a epsilon de los estados del autómata. ¿Qué es eso? Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? A ver, por ejemplo, ¿no? La cláusula de respecto a epsilon para el estado 0. ¿Qué quiere decir? Eso es igual al mismo estado 0, unión a aquellos estados que va a saltar de manera espontánea a través de la transición epsilon, ¿no? Entonces sería, estoy en 0 y de ahí de manera espontánea salto a 1, de 1 salta a 2, de 1 salta a 4 y también voy a saltar a 7. Quiere decir que la cláusula respecto a epsilon para el estado 0 me lleva a 5 estados, ¿no? Que son 0, 1, 2, 4, 7. Esto es como lo vamos a tratar como si fuese un solo estado, ¿no? Si bien es cierto, acá aparecen como dos conjuntos separados, pero ustedes saben que el símbolo unión hace la unión de los elementos. Entonces lo mismo podríamos decir, por ejemplo, acá tenemos la cláusula para el estado 0, que es lo que ya hemos calculado aquí. Y por ejemplo para 1, ¿no? Si estoy en 1, la cláusula para 1, a ver, de 1, ¿a qué estados voy a saltar de manera espontánea para la transición epsilon? Entonces digo, la cláusula para 1 es el mismo estado 1, unión los estados 2 y 4, ¿no? Que son los estados a donde yo puedo saltar a partir del estado 1 para las transiciones epsilon. Muy bien, para 2. Ahora para el estado 2. Para el estado 2, vemos que es el mismo estado 2, ¿no? Unión vacío. ¿Por qué vacío? Porque no hay ninguna transición epsilon. Bien, lo mismo para 3. La cláusula para el estado 3 respecto a epsilon es que a partir de 3, ¿a qué estados puedo saltar? Bueno, es el mismo estado 3. Y además salto a 6, 6 salto a 7, pero 6 me lleva a 1, y 1 me lleva a 2 y me lleva a 4. Quiere decir que para 3 tengo unión 6, 7, 1, 2 y 4, ¿no? Que es justamente este conjunto que vemos aquí.
¿no? O sea, quiere decir que si yo en algún momento el autómata llega al estado 3, inmediatamente, ¡plum!, se va a ubicar en estos 5 estados. Lo mismo para el estado 4, ¿no? A ver, estado 4, la cláusula para el estado 4 es 4 unión vacío porque no hay ninguna transición epsilon. Para el estado 5, acá, igual que 3, ¿no? Si llega al estado 5, me queden, o sea, al llegar a 5, voy a, digamos, la transición de 4 a 5 lleva 5, entonces voy a unir este estado con aquellos estados que llevo a partir de las transiciones epsilon, que son 6, 7, 1, 2 y 4. Acá los tenemos. Para 6, si lleva 6, salto a los estados 7, 1, 2 y 4. Acá lo tenemos. 7 no tiene transiciones epsilon, ni 8, ni 9, ni 10. Entonces acá los estados quedan igual. Entonces, esta tabla que estamos haciendo se llama las cláusulas respecto a la transición epsilon para cada uno de los estados. Bien, ese sería el paso 1. El paso 2, vamos a hacer la tabla de transiciones, ¿no? Así como vimos esta tabla de transiciones, bueno, exactamente lo mismo vamos a hacer acá, ¿no? Tratándolo al epsilon como si fuese, un símbolo de entrada. Yo solamente voy a hacerlo para el primero. Partimos desde el estado 0, ¿no? Partimos del estado 0 y si recibe el símbolo epsilon, ya sabemos que eso lo hace de manera espontánea, pero acá, para esta tabla, se lo hace de manera como si fuese un símbolo de entrada. Entonces tengo epsilon A1 y epsilon A7, ¿no? De 0 no hay transiciones para la entrada A ni para la entrada B, entonces acá sería vacío, ¿ya? Y lo mismo completamos para el resto de estados. Este paso es el paso más importante, ¿ya? Aquí necesito su máxima atención, ¿no? Creo que todo se puede resumir acá. Bien. Entonces, vamos a hacer la transformación de la Fn e epsilon al AFD. Ya tenemos nuestra cláusula, ¿no? Esta tablita ya lo construimos 2 diapositivas atrás. Entonces vamos a partir del inicio. El inicio parte de 0. ¿Sí? Allá. Partimos del estado 0 y a su vez el estado 0 me lleva ¿a qué estados? A 1, 2, 4, 7, ¿no? 1, 2, 4, 7. Entonces, vamos a partir, digamos, de este conjunto de estados, ¿no? En realidad es como si estuviéramos en un superestado que está formado por esos 5 estados. Bien. Entonces vamos a marcarlo, lo voy a marcar aquí con otro color para que se pueda ver bien. Estoy en el estado 0, estoy en el estado 1, estoy en el estado 2, en el estado 4 y en el estado 7. Estoy aquí, ¿ya? Bien, entonces si se recibe un símbolo a ver, mi pregunta es ¿para quién? A ver. Para César Rodríguez. César, ¿cómo estás? Bien, profesor, dígame. Ya. A ver, César, entonces, ¿estás entendiendo? Sí, profesor. Está fácil, ¿no? Sí. Bien. César, entonces estoy en esos 5 estados y se recibe un símbolo A. ¿Ya? Entonces, ¿a qué estado voy a saltar? O el autómata, ¿a qué estado salta? Al estado 3 y al estado 8. Muy bien. Al estado 3 y al estado 8. Excelente. Pero cuando yo llego al estado 3, ¿a dónde automáticamente salto? 6. Acá no. A 6. ¿Y a dónde más? Luego a 1. Y luego Y a 1. 1. Y luego a 2 y 4. Muy bien. ¿Y si llego a 8?
solamente queda ahí en 8. Solamente queda ahí en 8. Muy bien. Entonces, mira, lo que tú me has dicho lo voy a traducir de esta manera. Si estoy en estos 5 estados, entonces, cuando recibo el símbolo A, salto a 3 y a 8, que es lo que tú me dijiste, y lo voy a unir con aquellos estados que salto a partir de las transiciones epsilon, que son 6, 7, 1, 2 y 4. ¿Sí? ¿Se entendió, César? Sí, profesor. Bien. Ahora, nuevamente, estoy en estos 5 estados y recibo una transición B, un símbolo B. Entonces, ¿a qué estado voy a saltar? Ya. Salta 9 a No, 5. no. Estamos acá. No, Estamos acá. ahí. Ok. Salta a 5. Ya. Y nada más, ¿no? Nada más. Sí, nada más. Salto a 5. Pero ese 5 me lleva ¿a dónde? Al 6, luego al 1, luego al 2 y al 4. Y el 6 también al 7, ¿no? El 6 y al 7, sí. Entonces, lo que tú me acabas de decir se expresa de la siguiente manera. Salto al 5 y a su vez salto a 1, 2, 4, 7. Excelente, César. Para terminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para terminar con César, ¿no? Porque ahí sigue otro alumno. Este estado, este conjunto de estados que estoy mostrando aquí, ¿está en esta columna? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este conjunto de estados lo voy a pasar para acá. O sea, esto que aquí es este conjunto de acá. Quiere decir que ahora voy a partir. Gracias, César. Muy bien. Listo, profesor. Ya. A ver, César, dime el nombre de alguno de tus compañeros. ¿A quién le pasa la posta? Jorge. Jorge. Muy bien. Jorge. ¿Jorge qué? Porque hay dos Jorges. El de mi grupo es Jorge Chicoma, me parece. ¿Ya? Creo que sí. No Jorge. recuerdo. A ver, Me ¿se encuentra parece. Jorge? ¿No está Jorge? Entonces Henry. Henry Castillo. Henry, pero Henry nunca viene, creo, ¿ah? Ah, Tienes Profe, aquí buena estoy. puntería. Allí está Henry. Henry. Claro, por favor, ingeniero. Henry, discúlpame, ¿ah? Es que te tengo en mi lista que siempre estás como cero, porque nunca contestas la asistencia. Llego después, ingeniero. Ya, ya. Entonces, gracias, César. Vamos a continuar con Henry. Bien, Henry. Entonces, mira, ahora vamos a partir de los estados 3 y 8. Entonces lo voy a marcar acá. Perdón. En los estados 3, el estado 8, ¿no? Y además estoy en 1, en 2, en 4 y en 6. En 6 y en 7, ¿no? Acá está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Bien, Henry. Entonces vamos a partir de esos estados. ¿Ya? Ante un símbolo A, ¿a qué estados voy a saltar? O sea, estoy en esos estados que está marcado con naranja y hay un símbolo A de entrada. Entonces tienes que analizar para cada uno de los estados las transiciones A. Ya. Partiendo del A, 2, a ver, del 2 al 3, ¿no? de 2 al 3, O sea, significa 3, acá, 3. ¿A dónde más? 8. 8, porque el 7 salta al 8. El 7 es un estado en el cual se encuentran. Los 3 y 8. Ya no hay más, ¿no? No, no hay más. Ya, pero al llegar al 3, el 3, ¿a dónde salto? Al 6 Al 6, ¿qué y al más? 1.
del 6 al 7, del 6 al 1, del 1 al 2 y del 1 al 4. Correcto. O sea, quiere decir que de lo que tú me acabas de decir, voy a saltar a los estados 3 y 8, y a su vez 3 me lleva otra vez a estos estados. Quiere decir que para la transición A, voy a quedarme otra vez en los mismos estados. O sea, si te das cuenta, son los mismos estados. ¿No? Bien, Henry. Estoy en estos estados y recibo un símbolo B. ¿A qué estados voy a saltar? O el autómata, ¿a qué estado salta? Al 9. Al 9, muy bien. Al 9. ¿A qué otro estado? Y al 5. Al 9 y al 5, perfecto. Al 9 y al 5. El 9 no tiene transiciones epsilon, así que ahí queda. Y el 5 sí tiene transiciones epsilon. Al 6, al 1, al 4 y al 2. Y al Perfecto. 7. Y al 7. Entonces, eso lo voy a colocar acá, ¿no? Al 5 y al 9. Y tenemos acá 1, 2, 4, 6, 7. Excelente, Henry. Disculpa que haya dudado de tu presencia. No hay problema, ingeniero. Henry, dime algún compañero o compañera que te tome la posta. A ver, no conozco, aparte de César, no conozco a nadie más. Dime un nombre. A ver, Angie Ortiz. Angie Ortiz. Ya, muy bien. Angie, ¿estás ahí? Angie. Angie. No está Angie. Henry, no está Angie. Otro compañero o compañera. Vilca. Vilca. Alejandro Vilca. No. ¿Perdón? ¿Ronald Vilca? Tampoco. No está Henry. Entonces su tocayo, ingeniero, a Javier Hilario. Javier Hilario, mi tocayo. A ver, Javier sí está, ¿no? Javier. Ya. No está, mira, Henry, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Tomar una prueba ahorita. No, ingeniero. A ver, son tímidos tus compañeros. Otro alumno o alumna, ¿no? Tú sabes que Adela siempre está porque era delegada, ¿no? Entonces la delegada, ingeniero. Entonces la delegada, Adela, Adelita. Sí, profesor. Y Adelita. Bueno, esas son gajes del oficio de ser delegado, ¿no? Ya. A ver, Adelita. Entonces, Adela, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Entonces partimos inicialmente de este conjunto de estados. Llegamos a este conjunto de estados para la transición A y este conjunto de estados para la transición B. Como este conjunto no estaba en esta columna, analicé para este conjunto de estados las transiciones a dónde me lleva, las transiciones B, a dónde me lleva. Ahora digo, este conjunto de estados, el que es 5, unión, 1, 2, 4, 6, 7. ¿Está en esta columna? No, no, No. no. Entonces voy a analizar para ese conjunto de estados. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a analizar qué ocurre ahí. Vamos a analizar qué ocurre ahí. A ver, Adela. 5, unión, 1, 2, 4, 6 y 7. Ya, partimos de esos estados. Viene se lee el símbolo A. ¿A qué estados voy a saltar? Al estado 3 y 8. 3 y 8, muy bien. Si llego a 3 y 8, entonces tengo que ponerle unión a los estados que salto con transiciones epsilon. ¿Qué sería?
El 6, 1, 2, 4 y 7. y 7. Ajá. Y 7. Entonces sería estos conjunto de estados. ¿Te das cuenta que este conjunto de estados se está repitiendo? Se repite acá, se repite acá, se repite acá y se repite acá. ¿No? Muy bien. Sí. Ahora, otra vez, estoy en el estado 5, unión 1, 2, 4, 6, 7. Y se lee un símbolo B. ¿A qué estado salto? Sería el estado 5. 5. ¿Ya? Nada más. Unión, sí, Unión. con 6, 7, 1, 2, 4. Muy bien, acá lo tenemos. ¿Ya? Excelente. Entonces, mira, ya hemos analizado para esos dos estados que están aquí. Pasamos a la siguiente fila. ¿Este estado se encuentra en la columna de la izquierda? Sí, ¿no? Este conjunto lo tenemos acá. Entonces ya no lo voy a analizar porque ya lo tenemos. Este conjunto de estados 5,9, unión 1, 2, 4, 6, 7, ¿está en esta columna? No. Entonces voy a analizar para este conjunto de estados. ¿Ya? Adelita, dime un nombre de alguno de tus compañeros que tome la posta. A Jean-Pierre. A Jean-Pierre Guaman. Jampi. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Jan. Bien, está fácil, ¿no, Jampi? Sí, un poco confuso al inicio, pero ya Sí, con está práctica. fácil. Si no, es fácil. A ver, 5,9. Entonces voy a marcar los estados. Voy a marcar los estados. Es 5, 9, unión 1, 2, 4, 6 y 7. Ya, estamos ahí. En total son 7 estados. A ver, la transición ¿a dónde salto, Jean-Pierre? Al 3 y al 9. Al 3 y Digo, al al 8, 3 y al 8. Al 3 y al 8. ¿no? Unión 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Perfecto, ¿no? Ujú. Mira que ya se está repitiendo, ¿no? Ya. Sí. Y ahora, estando en los estados celestes, entra una transición B. ¿A dónde salto? Al mismo 5 y al 10. Al 5 y al 10, ¿no? Al 5 y al 10, porque de 9 hay una transición para 10. Y Sí. además, el 5 me lleva a las transiciones 1, 2, 4, 6, 7. 7. Sí. Entonces tendría 5, 10, como tú me lo acabas de explicar. Además, unión 1, 2, 4, 6, 7. Y una consulta. Acá no Sí. se repetiría el 9 y el 5 porque como maneja el mismo valor de 5, no. A ver, mira, estoy en 5, 9. O sea, Ujú. estoy en 5, 9 acá. Estoy aquí. Unión 1, 2, 4, 6, 7. O sea, 1, 2, 4, 6 y 7. 7. ¿Ya? Ahora, ante el símbolo B, por ejemplo, ¿dónde hay transiciones B? Aquí. Acá hay una transición B. Entonces significa que de 4 voy a saltar a 5. Por eso escogiste acá el 5. Ah, está bien, sí. Ya. Y el 9 hay una transición para 10. Entonces por eso tenemos el 10 acá. No hay más transiciones que salte con el B. Sí, lo tengo Pero el clarito. 5 a su vez me lleva a 1, 2, 4, 7. ¿Ya? Ujú. Sí, Perfecto. Facilito. sí. Ya. Dime un nombre de algún compañero. Ah, Kenneth. Kenneth Mota. Kenneth Mota. Kenneth. A ver, Kenneth. Es, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Kenneth? Todo bien, todo bien. Todo bien. Creo que te agarramos un poco desprevenido, ¿no? Sí. Ya. Es facilito, ¿ah? A ver, Kenneth. Si tú sigues la secuencia. A ver, 3 y 8 ya está acá, 5 ya está acá, 3 y 8 también, 5, 9 ya analizamos, 3 y 8 también está acá, 5 también está acá, 3 y 8 también está acá, 5, 10. Faltaría analizar para este estado. Entonces, como este conjunto de estados no está en esta columna,
Vamos a colocarle aquí. Y le pongo el asterisco porque sé que el 10 es parte de este conjunto y 10 es un estado de aceptación. Bien. Entonces, Kenneth, voy a marcar acá esos estados, el 5, el 10 y además el 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6 y 7. Bien, Kenneth, estoy en estos estados marcados de color verde. Se lee un símbolo A. ¿A dónde salto? Desde el 5 no. Bueno, veo que del 7 con la A pasa al 8. Correcto, Y 8. desde el estado 2 pasa también al estado 3. Correcto. Entonces seríamos 3,8 unión 8,3 o 3,8. 3,8, correcto. Pero además, al llegar al 3, tengo transiciones epsilon hacia otros estados, Sí. que son, El 6. acá está, lo estoy marcando, no sé si logras ver mi Sí, sí. pantalla. El 1, 2, 4, 6, 7. Muy bien, entonces tendría 3, 8, 1, 2, 4, 6, 7. Que si te das cuenta es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Cierto? Bien, y ante el símbolo B, ¿a qué símbolo salto? Tendríamos el estado 5 y el estado 9. 5. No, pero no estoy en 8. O sea, no podría Cierto. la 9 porque no estoy en 8. Entonces solamente sería el 5. Solamente ser el 5. Pero además el 5 me lleva a otros estados, ¿no? Claro, al 1, 2, 4, 6, 7. Muy bien. 5, 1, 2, 4, 7. Entonces, Kenneth, antes que te retires, ¿este estado ya está en esta columna? Este conjunto de estados. Sí, Ya está. Este conjunto de estados ya está en esta columna. también. También quiere decir que ahí va a terminar mi tablita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El siguiente paso es, esta tabla es la que construimos anteriormente. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar, gracias Kenneth. Gracias. Entonces vamos a reemplazar a estos conjuntos de estados y le vamos a asignar una letra, ¿no? Una letra, o sea, lo vamos a reetiquetar, reetiquetar. Entonces a esto lo vamos a llamar A, lo tenemos aquí. Lo vamos a cambiar de color porque no me permite ver. Entonces a esto lo llamo A. Acá está. A todo lo que es 3,8 unión 1, 2, 4, 6, 7, a este conjunto de estados lo llamaré B. Entonces acá tengo B, 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 B. Todo esto es B. Después a este conjunto de estados, 5 unión 1, 2, 4, 6, 7, lo llamo C. Entonces C lo tengo aquí. Aquí tengo C, o sea, aquí pongo C. Aquí también pongo C y aquí también pongo C. ¿No? Estoy reemplazando ese conjunto de estados por una nueva etiqueta. A este conjunto de estados lo llamo D. Entonces lo pongo D y esto lo encontramos aquí. Aquí está D. ¿No? Entonces aquí está D. Y para terminar, a este conjunto de estados lo llamo E. E de Ecuador, con su asterisco porque 10 es parte de los estados, es un estado de aceptación. Entonces, a partir de esa tabla, ahora tengo esta tabla, ¿no? Y esto ya es una tabla de un AFD. Esta tabla me lleva a este conjunto a este diagrama de transiciones. Esto estoy mostrando ya es un autómata finito determinista, que se puede programar fácilmente, como hemos visto en clases anteriores. Entonces tenemos A, ante una transición A minúscula, cambio a B. O sea, aquí voy a tener, ¿cuántas transiciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, hemos hecho la transformación de este autómata finito no determinista con transiciones epsilon a un autómata finito determinista. ¿Ya? Bien. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Vamos a borrar esto.
La pregunta es, ¿qué tipo de cadenas acepta este autómata? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, para que sea aceptada, tiene que llegar al estado E. Para llegar al estado E, primero tiene que haber llegado al estado D, y de D recibe una B. O sea, el último símbolo de la cadena debe ser una B. Para llegar a D, también tiene que recibirse una B. Quiere decir que los dos últimos símbolos de la cadena tienen que ser BB. A ver, para B tiene que haber una A, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todos los caminos que llegan a B son A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llegar a E, tengo que haber recibido cadenas de A, B. O sea, las últimas cadenas son A, B, B, ¿no? Y eso lo escribo de esta manera para la definición del lenguaje del autómata. Entonces, son todas las cadenas de todas las cadenas que terminan en ABB. Bien. Y esto ya se puede programar. Bien, veamos otro ejemplo, ¿no? En este ejemplo tenemos tres estados. En este ejemplo tenemos tres estados. Entonces, el estado P, Q, R, ¿no? Y aquí, en lugar de epsilon, le están llamando lambda. Con lambda tenemos dos transiciones lambda, que son transiciones espontáneas, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, al llegar a P, automáticamente también salto a Q y también salto a R. Entonces vamos a hacer la tabla de transiciones. Cuando partimos del inicio, lo que estamos haciendo acá es la cláusula respecto a lambda para el estado P, ¿no? La cláusula respecto a lambda para el estado P. ¿Y qué es eso? Es el mismo estado P, unión los estados a donde salto con lambda, que sería Q y R. Entonces acá pongo Q y R. Partimos de aquí. Le pongo esta flechita de estado inicial porque es el estado inicial, P, ¿no? Y le pongo el asterisco porque también R es estado de aceptación. Bien, entonces quiere decir que estoy en los tres estados. Cuando leo el símbolo A, entonces vemos aquí hay una transición A, entonces voy a saltar de Q a P. Si llego a P, entonces P otra vez me lleva a QR. Bien. Otra vez, partimos de los tres estados. Recibo el símbolo B. Entonces aquí tenemos las transiciones B y aquí la transición B. Entonces voy a saltar a Q y voy a saltar a R. De P a Q, Q, y de Q a R, otro B. Entonces salto QR, unión, el vacío. ¿Por qué? Porque ni en Q ni en R hay transiciones lambda. Y después tenemos para el estado, para el símbolo C. Entonces estoy en PQR, el símbolo C. El símbolo C, fíjense que me lleva a P. Y si me lleva a P, P otra vez me lleva a QR. Entonces tenemos eso de aquí. Este conjunto ya está analizado acá. Este conjunto no está analizado, lo pongo acá. QR es un estado, es un conjunto de estados. Le pongo asterisco porque R es un estado de aceptación. Bien, entonces, ¿qué sucede para una entrada A? Estoy en QR. La entrada A me lleva a P y P me lleva a QR. Estoy en QR. El símbolo B me lleva solamente a R. O sea, acá transiciones a R y R no tiene salidas para R. Entonces, para B. Entonces, solamente me queda en R. Estoy en QR para las transiciones C. Entonces, C me permite saltar a P y P me lleva a Q y a R. Ya está. Entonces digo, a ver, esto ya lo analicé.
PQR también está acá, PQR está acá, R no está en esta columna, entonces pasamos para aquí. Como R es un estado de aceptación, le pongo el asterisco, y vemos que R no tiene transiciones para ninguno de los símbolos de entrada. Entonces coloco vacío, vacío y vacío. Ahora vamos a reemplazar estos conjuntos de estados con otra etiqueta, ¿no? Al estado vacío lo voy a llamar A, y un estado vacío ante cualquier símbolo de entrada me lleva al mismo estado vacío. O sea, no hay transiciones. A esto lo llamaré M. PQR será M. Entonces acá tengo M, PQR. Aquí también tengo PQR. Acá tengo PQR. Y acá tengo PQR. Entonces con eso ya tengo estos estados. A ese estado lo llamaré N. QR es N, ¿no? Entonces aquí tengo QR, esto es N, y nada más. Y este estado, R unión vacío, lo voy a llamar Q mayúscula, ¿no? También le pongo asterisco por el estado de aceptación, y Q mayúscula me lleva al estado A. Entonces con eso hemos convertido esta tablita en esta, ¿no? Reetiquetando los conjuntos de estados. Y esto ya sería un AFD que lo puedo graficar de esta manera. Entonces, estos dos máquinas de estado son equivalentes, ¿ya? Aquí vemos claramente que ¿cuál sería el lenguaje del autómata? Habría que analizar ahí. ¿Cuál es el lenguaje del autómata? O sea, ¿qué palabras serían rechazadas? Por ejemplo, aquí tenemos que estos tres estados son estados de aceptación, M, N y Q. El estado A es un estado de rechazo, ¿no? Porque fíjense que si llevo el estado A, ya no hay cómo salir de A, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cadenas deben ocurrir para llegar al estado A? Por ejemplo, B, BBA. BB, A. y después no interesa, ¿no? Acá puede ser ABC. Este X significa que puede ser cualquier cadena compuesta por combinaciones de A, B y C, ¿no? Y aquí, antes de BB, ¿qué puede haber? X también. X está representando a cualquier combinación de A, B, C. Quiere decir que cadenas de ese tipo, que dentro de su formación tengan la subcadena BB, son cadenas rechazadas, ¿no? El resto de cadenas serán aceptadas. Bien, entonces, esto no es complicado, hay que seguir el procedimiento, es fácil, hay que concentrarse un poquito porque una flechita que me olvido sencillamente hace que todo salga mal. Bien, aquí tenemos un ejercicio también, ese es un AFN con transiciones epsilon. Y en este caso, les pido que dibujen el diagrama de transiciones, que calculen la cláusula respecto a epsilon de cada uno de los estados, que ya lo hemos visto, convertir el autómata en un AFD, y después indicar cuál es el lenguaje del autómata, ¿ya? Este es un ejercicio para que lo hagan en su casita después de las elecciones. Bien, chicos, eso es todo lo que he planificado para el día de hoy. La próxima clase, que será el martes 13, ¿no? Martes 13, día de la buena suerte. Vamos a trabajar ya el tema de ¿de qué? El tema de expresiones regulares. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, profe. ¿Por qué en el segundo ejercicio añadió los vacíos y en el primer ejercicio no lo añadió? Ah, ya. A ver, ¿quién habló? Perdón, disculpen. Yo Víctor, perfecto. A ver, Víctor, ¿te refieres a
al primer ejercicio. A ver, aquí, ¿no? Víctor. Los dos últimos. Serían los dos últimos. En el último ejercicio añadió los vacíos. Y en uno antes no los llegó a añadir. Allá. Aquí sí añadí los vacíos. Sí, correcto. Ya. Hay que añadir los vacíos. Lo que pasa es que, acuérdate que este vacío, digamos que tenemos que tratarlo como un estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí este R unión vacío, o sea, este es un conjunto, en este caso de un solo elemento R, cuando hay una transición A, eso me tiene que llevar a otro estado, ¿no? O sea, para que sea un FD, necesariamente tiene que existir la transición para cada uno de los símbolos del alfabeto. Entonces, lo que estoy haciendo es, a este vacío, le estoy asignando una letra, ¿no? ¿Qué letra le estoy asignando? Yo le estoy asignando la A. Entonces, yo sé que cuando estoy en este estado, que le estoy llamando Q mayúscula, para la transición A, voy a saltar al estado A, Entonces, eso tiene que ser así para que yo pueda tener transiciones para cada uno de los símbolos del alfabeto. Eso, bueno, también lo tenemos acá, ¿no? Acá tenemos que hacer la conversión. Pero ¿dónde no está? ¿En qué parte no está, me dices, Víctor? En el ejercicio anterior a ese. Pero Acá. sí, ya. Ajá. Lo que pasa es que aquí, fíjate que en esa tabla no hay estados vacíos. No sé si lo logran ver. O sea, en esta tabla no hay un estado phi, un estado vacío. Todos los estados tienen por lo menos, o todos los conjuntos de estados tienen por lo menos un estado. Sí, ya logré entender, ingeniero. Gracias. Excelente. Bien, Víctor. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy buena observación. Bien. Por si acaso, todos estos autómatas se pueden simular aquí a través del JFlap, ¿no? Acá tenemos autómatas finitos. Y en los autómatas finitos, por ejemplo, yo puedo tener este estado, y si hago una transición así, y le pongo Enter, eso me pone lambda, ¿no? Lambda significa transiciones de forma espontánea. ¿Ya? Entonces, puedo simular el comportamiento de estos autómatas usando el JFlap. Justamente estos diagramas los hice con JFlap. Ya, eso quedaría para que ustedes lo puedan practicar. Bien, chicos, yo sé que esto puede parecer un poquito abstracto. En realidad sí es abstracto. Son algoritmos de reconocimiento de cadenas. De alguna manera es la base del funcionamiento de lo que vamos a ver por delante, que es la máquina de Turing. Y recuerden que la máquina de Turing sienta las bases de toda la teoría de la computación. Bien, es abstracto, lo sé, pero no es complicado. Hay que seguir los procedimientos nada más. Bien, chicos, bueno, pensé que mi voz no iba a alcanzar hasta esta hora, pero felizmente que todo ha ido bien. Con eso, entonces, si no hay más preguntas, les voy a pedir, por favor, que participen, ¿no? Es bastante gratificante cuando participan los estudiantes, ¿no? Cuando preguntan, y a veces es un poco penoso escuchar que hay alumnos que vemos sus nombres acá, pero a la hora de llamarlos para que participen no quieren participar o no están presentes. No sé qué estará pasando. Bien, eso tratemos de evitar, por favor. Bien, entonces chicos, nos vemos el próximo martes. Hasta luego, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.